Estamos llegando a la desembocadura del río Big Salmon. Un río que no me importaría bajar algún día. Wanna clear a bottle of Cabernet. Wanna stay home, not even drink. Wanna get out of my own head. Wanna lay down, overthink. I wanna cry every tear I got. Put on a dress, be a stranger's dream. Lock up this heart of mine. Wanna wear it on my sleeve. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go. Find someone new. And I wish it wasn't, but my mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two things can be true. Wanna throw away your vanity. Wanna wear it to sleep tonight. Wanna wipe our slate clean. Wanna pick this thing. No me lo puedo creer que esté aquí. Esto es un sueño hecho realidad. Estamos en el Yukón de nuevo, por segunda vez. Y este es el Quiet Lake. Es la puerta de entrada al Big Salmon River, que dicen que es el afluente más bonito del Yukón. Aunque esta vez no sé exactamente si no nos estamos metiendo en algo que está un poquito por encima de nuestro nivel, porque es un río más exigente que el Yukón. Tiene mayor dificultad, yo os iré contando. Pero bueno, hoy ha sido un día tranquilo. Hemos salido y hemos recorrido el Quiet Lake simplemente. Y nada, hemos montado la tienda. Vamos a pasar la noche aquí. Como siempre, zona de osos, spray. Me he traído la cámara trampa, que en teoría no debería captar nada. Esperemos que no capte nada, por lo menos ningún depredador, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a cenar, pero no vamos a hacer comida caliente porque el viento viene del lago y se adentra en lo más profundo del bosque, entonces no queremos que los olores vayan hacia adentro y puedan atraer algún oso. El oso tiene un olfato brutal, puede oler desde kilómetros de distancia y es un atractante que no, pues bueno, hay que evitarlo. Buenos días, son las 5 de la mañana. Esta vez nos vamos a ir levantando un poquito más tarde que el año pasado, porque si no hace demasiado frío. Vamos a recorrer este río, como ya dije ayer, es un poquito más técnico, entonces vamos a intentar recorrerlo en caso de caer al agua, que el día esté un poquito más avanzado y si es posible que toque el sol. Qué alegría poder ver el sol. Hace frío, ¿eh? Como siempre digo, hay que recogerlo todo, no hay que dejar absolutamente rastro de que hemos estado aquí, y más en un sitio tan espectacular como este. Vamos a recoger la tienda y en nada nos pondremos en marcha ya, como si no hubiéramos estado aquí.
Una cosa que diferencia el Big Salmon River del Yukon es que el Big Salmon todo el rato va a ser un río estrecho. Entonces, al ser un río estrecho, estás en contacto muy íntimo con el entorno. El Yukon es tan ancho en algunos puntos que puedes ir por el centro del río y la orilla más cercana la tienes a muchísimos metros. Entonces no tienes esta sensación de estar inmerso en estos bosques. Bien, pues ya acabamos de entrar ahora mismo en el Big Salmon Lake. Esta isla de aquí es la Birch Island. Llevamos tute ya, ¿eh? Son las 10:30 de la mañana. Venga, vamos a hacer un Kit Kat en esta playita de arena que nos lo hemos ganado. Llevamos bastante tute ya. Ya está. ¿Estamos? Ven aquí, Alex, ven, ven. Es que hay huellas de todo tipo. Están las huellas del alce, de la cría, esas pequeñitas. Y mira lo que me acabo de encontrar. ¿Esto es de lobo? De lobo. Huella de lobo. Menuda zarpa que tiene, menudas uñas. Huella de lobo. Mira, esta se ve mejor. Esta se ve mejor. Mira. Increíble. Menudo sitio para dormir, ¿eh? Son enormes estas huellas. Pues me es más tranquilizador encontrarme huellas de lobo que huellas de oso grizzly. Siempre hay que llevar esto. Llevamos 2. Intentamos no separarnos. Si uno se separa, si uno de los 3 se separa, se lleva su spray. ¿Pero has visto qué pata? Sí, sí, aquella es mejor. Pero escucha, que estos lobos pueden pesar 70 kilos o más, un macho de lobo gris. Restaurante, 5 tenedores, ¿no? Hemos comido muy a gusto aquí, rodeados de huellas de lobo. Y ya veremos si nos adentramos en el río o no, porque ese tramo del río es los kilómetros iniciales son los peligrosos, porque y sobre todo con la crecida de este año. Ahora el río baja con unos 160 metros cúbicos por segundo. Llegaron a bajar pues, unos 400 prácticamente metros cúbicos por segundo. Esto arrastra troncos de árboles enteros, se quedan atravesados en mitad del río. Y el problema es que detrás de una curva te encuentras un tronco de repente, no te da tiempo a irte a la orilla y dar la vuelta y te lo puedes comer y volcarte, y con las consecuencias que ello tiene, ¿no? Mejor caer en un día como hoy que no caer en un día que esté lloviendo, que esté nublado, que haga frío. Si caes al agua, la hipotermia un día como hoy es mucho más difícil. Me hubiera quedado aquí a dormir. Si no fuera tan pronto, me hubiera quedado aquí a dormir.
Pues nada, por lo menos vamos a acercarnos al inicio del río y decidimos a ver qué hacemos. Aquí hay que dar la talla, si no nos va a poner en nuestro sitio. Alex con el parraf no va a tener problemas, pero nosotros con la canoa abandonamos el Big Salmon Lake y entramos en el río. Un poquito más, sí. Ahí, muy bien. Vale, aquí hay que atar la cabaña. Bueno, aquí está la cruz de Franz Six, que murió en 1993, nacido en 1953. Vivió aquí 2 años, en este rincón del Yukón, no me lo puedo imaginar. Por allí hay un tramo de corriente un poquito más rápida, que tendremos que afrontar después. Luego vienen los atascos de troncos, pero queríamos venir a ver la cabaña. Y vivió aquí 2 años. Como os digo, imaginaos vivir aquí en este lugar. Esto está en medio de la nada, yo os lo puedo decir, ¿eh? Llevamos 2 días, hoy es el segundo día que estamos recorriendo los lagos previos al río Big Salmon y esto está en medio de la nada. Es decir, este señor vivió aquí 2 años solo y se tenía que apañar aquí con lo que podía conseguir de comida, etcétera. Franz Six. Una mesa. Es muy oscura. No tenemos la linterna, ¿no? Tengo linterna yo. Pues aquí se puede hasta dormir, mira. La estufa. Esto es una constante en cualquier cabaña o construcción en Yukón. Y ahí arriba me imagino que debía guardar la comida. Estas cosas dan que pensar. Un serrucho. Aquí, según tengo entendido, cuando estuvo viviendo aquí, en esta zona, según tengo entendido, quería hacer una expedición en trineo de perros hasta llegar a Fort McPherson. Míralo. A ver, coge bien. Sí. Desde luego tiene cara de las películas, ¿eh? ¿A que sí? Tiene cara de los aventureros de las películas de La llamada de los salvajes. El río, desde luego, aquí en invierno, si tienes perros, si tienes trineo, posiblemente sea una manera de poder desplazarte. Porque por el bosque ya os digo que no, ¿eh? El bosque es es impenetrable. Vigilamos piedras. Ahora nos cruzaremos hacia el interior otra vez. Mirad aquí que si hay alguna piedra. Vale, bien, solo es un rifle. Venga, ahora nos vamos a meter por el interior, ¿vale? Otra vez. ¿Vamos por la izquierda? Por el interior, sí, rama por ahí. Vamos a ir por el interior. Vale, ya está. Ya lo hemos pasado. Bueno, has pasado una zona un poquito rápida, que al final parecía más de lo que era. Sí. Peter. Vigila que no haya nada, que no nos interese. No. De momento bien. Aún falta, para los log jumps. A ver cómo lo hacemos, porque tendremos que frenarnos, Vale. Llevamos mucha velocidad, no me gusta esta velocidad. No. Rema bien, rema. Ya. Pero bueno, por si acaso.
que no nos empuje hacia la curva. Cuidado aquí, si no vayamos a rascar, pero sí, para el interior. Venga. Hombre, si bajamos velocidad se nota, ¿eh? ¿Sabes? Estamos muy atravesados. A ver, se podría pasar por allí. Vale. Espera. Aquí hay troncos ya. Aquí hay tiempo. Vamos muy deprisa. Frena. Vamos para atrás. Para atrás. Vuelta hacia adelante que vamos al tronco. A ver, se podía pasar, pero se nos tiraba. Dale fuerte ahora para allá. Venga, va. Bueno, pues esto está siendo duro como estaba prometido, porque la corriente es bastante fuerte, se estrecha mucho el río, coge mucha fuerza y te lanza contra los troncos, ¿vale? Claro, el problema de los troncos es que actúan como sifones, es decir, el agua pasa por debajo y si te chocas contra un tronco el peligro que tienes es que puedes acabar debajo del agua, ¿vale? Hay varios atascos de troncos así como este y de verdad que eso es peligroso. Además está el agua más fuerte de lo normal. Hemos tenido un par de sustos que la corriente, por mucho que remes la canoa, la corriente te lleva hacia el exterior y te lleva contra los troncos. Ojo, qué peligro tiene esto, ¿eh? ¿Veis la fuerza que lleva el agua aquí? Muy peligroso. Realmente, cuando coges esa corriente principal, es tremendamente difícil que no te empuje para allá. Claro, si consigues cruzarla, vas a esta playa de aquí, podrías evitar este porteo. No, un error y te vas ahí. Te vas ahí, vuelcas y ya está. Todo mojado, todo bolsas perdidas, río abajo, comida, etcétera. No estamos en una zona humanizada como para jugar a esta lotería. Bien, pues estamos haciendo otro porteo ahora porque hay otro atasco de troncos. Ya no estoy grabando encima de la canoa porque está siendo muy tenso. Hay que cruzar la corriente principal. Nosotros no tenemos el dominio de la canoa necesario y nos cuesta mucho. Lo hemos hecho bien aquí, hemos cogido el Lady muy bien, pero es tenso porque es que, claro, no puedes ir hacia allá, no puedes dejar que la corriente te lleve. Te puedes meter en problemas muy serios. Tercer porteo. Está todo lleno de barro. Tercer porteo. Segundo atasco importante de troncos y ahora buscaremos un sitio donde parar a dormir ya. Río navegable, ¿no? Cómodo, navegable. Esto es definición de unas buenas vacaciones. Mirad cómo va el agua hacia los troncos. Eso es un peligro mortal. Eso es un sifón
Si no hubiéramos salido aquí, veis que aquí hace un remanso el río. Vienes por aquí, te metes a la derecha mirando hacia abajo, y aquí hay un remanso. Entonces aquí es fácil salir. Si sigues recto, te estampas contra los troncos, puedes volcar, y si te metes debajo, problemas. Está fresquita el agua. Qué locura de río, de verdad. Menudas vacaciones, mis felicitaciones. ¿Cómo iba la canción? No sé qué del Instagram. Ah, Hawái de vacaciones. ¿Ves? Hostia, en Hawái quizá... Hawái hubiera sido quizá más llevadero, ¿no? ¿Esto? Depende de lo que hagas en Hawái. Sí, Hawái nosotros... seguro que no iríamos a la playa a tomar el sol, ¿no? Qué guay, ¿eh? Mira, pensamos que no íbamos a hacer senderismo. Ya ni spray ni leches. Estamos tan reventados que no llevamos ni el spray. Como nos salga un oso, verás. Ahora miraré dónde estamos exactamente, a ver si hay algún sitio, algún banco de arena o algo que podamos montar la tienda y quedarnos a dormir. Duro, ¿eh? Duro. Vaya pasada. Venga, Alex, al ataque. Ya voy. Bueno, pues nos hemos encontrado otro bloqueo. Ya he perdido la cuenta. Se podría evitar por ahí girando, pero aquí la corriente es fuerte y te empuja hacia allá. Es peligroso. Lo que vamos a hacer es, vamos a ir hacia aquella curva y cortaremos por detrás para salir allí. Vale, pues estamos aquí, son ya las 7:10 de la tarde. Hoy ha sido un día durísimo porque llevamos, ¿cuánto llevamos? Casi 12 horas. Casi 12 horas en el río. Hemos hecho muchos porteos, hemos montado la tienda rápido porque el tiempo está cambiando y parece que puede haber tormenta. ¿Veis ahí? Y nos vamos a ir a dormir bien pronto, estamos reventados los tres. Estamos petadísimos, ¿no? Ha sido un porteo tras de otro, ya no he grabado en el río porque a ver si mañana puedo grabar en el río, pero es que no puedo estar pendiente de la Insta. Imposible estar pendiente de la Insta y estar por lo que hay que estar. Impresionante, la verdad. Este sitio, a pesar de todo, ha sido un día muy duro, pero es impresionante este lugar. Bueno, vamos a comer algo y nos echamos a dormir, pero ya. Hemos acabado el día 2. Hemos adelantado, esto no estaba previsto hoy. Hoy no estaba previsto hacer los log jumps, los atascos. Pero como mañana había incertidumbre con el tiempo, y hoy lo hemos hecho con sol, con muy buen tiempo, y la verdad es que no me lo imagino con lluvia. Hacer los porteos con lluvia, esos porteos tan difíciles, ese tramo del río tan difícil, sin poder ver con buena visibilidad. Eso con niebla, vimos un vídeo con niebla, ¿te acuerdas? Eso con niebla, te matas porque te vas directo a los troncos, no los ves. Este truquito me lo explicó el Manel. Un saludo desde Yukon. Aquí está lleno de montañas, ¿eh?